este estudio sobre la epístola a los romanos y estamos en el capítulo 5 y versículos 20 y 21, que son los que en esta tarde vamos a desgranar. Pero antes, y como siempre, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos para escuchar de tu palabra, para aprender de tu palabra, para aprender de ti, para escuchar lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te pedimos que dirijas este tiempo, que sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, un tiempo en el que podamos honrarte y glorificarte. También te pedimos por aquellos que todavía tienen que llegar, que tú los traigas con tu paz y con tu bendición. Gracias por cada uno de los que estamos en esta tarde aquí. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 5 y versículos 20 y 21. ¿Vale? Hemos estado viendo, ya todos sabemos quién ha escrito la carta a los romanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? También sabemos a quién se lo escribió, la carta lo dice, ¿no? Carta a los, o epístola a los romanos, ¿vale? Y el propósito que tiene Pablo de escribir a la iglesia en Roma es, para explicar, ¿no? Como siempre que vemos una carta, es para explicar y tratar temas que tienen que ver con el Señor y que tienen que ver también con la conducta y la vida cristiana, la vida del creyente. Y Pablo aquí lo que escribe, en parte escribe para explicar el Evangelio de la gracia de Dios y cómo, hemos visto en versículos anteriores, la justificación proviene ¿de dónde? De la fe en Jesucristo, ¿vale? Estamos justificados por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y Romanos 5, en este capítulo, lo que Pablo habla es de las bendiciones precisamente de la justificación y del contraste que hemos estado viendo estas semanas atrás entre la caída de Adán y Eva y la redención por Cristo, ¿no? La caída de Adán como el pecado y la redención por Cristo como la gracia. Y hemos estado hablando sobre la ley. Y ahora nos dice aquí Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Esto está bien? ¿Sí? ¿Cómo Dios va a dar la ley para que encima pequemos más todavía? Para que abunde. Tiene su explicación, ¿vale? Tiene su explicación. Pablo la da. Pero la ley se introdujo, dice versículo 20, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, que dice sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esos dos versículos son los que en esta tarde vamos a desgranar un poquito más, ¿vale? Entonces, nos dice en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, y hemos estado viendo que aunque antes de la ley no había ley, pero sí había pecado, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí, ¿verdad? Había pecado. De hecho, ¿el pecado qué es? Es la desobediencia a Dios. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron un mandamiento directo de Dios. Y así podemos ver, ¿vale? Pero la ley vino con un motivo. La ley se introdujo en el mundo, entre los humanos, con un motivo. Alguno puede decir, bueno, pues Dios era un poco cruel, ¿no? Porque si Él sabía todo lo que podía ocurrir con la ley, ¿cómo introduce la ley? Pero hay motivos por los que Dios introduce la ley. Ahora, ¿cuál es entonces el propósito de la ley? Uno de ellos es que la ley no nos fue dada para salvarnos. La ley no da salvación, ¿vale? Por mucho que tú cumplas la ley, no te vas a salvar. No hay nada que podamos hacer para ser salvos.
No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios para ser salvos. Y cumplir la ley no es para darnos salvación, sino que es para señalar nuestra condición de pecadores. Yo no sé si habéis visto alguna vez esa prueba que en muchos sitios hacen con los niños, ¿vale? Traen a niños diferentes, niños y niñas de diferentes condiciones, rubios, morenos, lo que sea, y los sientan en una mesa, o bien con un montón de donuts, o bien con un montón de caramelos, o chucherías, y les dicen, esto no se puede tocar. No es el cumpleaños, es una prueba que hacen, ¿vale? Y les dicen, esto no se puede tocar. ¿Qué ocurre? Mientras está allí la persona adulta, los niños no lo tocan, pero la persona adulta dice, bueno, yo ahora me marcho, que tengo que ir a un sitio, pero ahora vuelvo. Pero recuerda, esto no se puede tocar. Claro, alguno diría, qué cruel es eso, ¿no? Dejar a un niño solo con una bandeja de chuches o de donuts. Pero no es cruel, eso es lo que refleja es cómo es la condición humana muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los niños? Empiezan a mirar el plato. Y empiezan a mirar para otro lado. Y ves a alguno que empieza a hacer así con la mano. Y empieza a mirar, a ver si no le ve nadie, y dice, bueno, pero no puede. Hasta que al final la mayoría cae, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la ley? Es un ejemplo un poco, pero con la ley ocurre lo mismo. Dios lo que dice es, yo os voy a poner la ley no para que seáis salvos, no para que os dé salvación, pero sí para enseñaros cómo sois realmente. Para demostraros cuál es vuestra condición, que la condición es de pecado. ¿Qué es lo que dice también en Romanos, refiriéndose al Antiguo Testamento? Que no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, nuestra condición es así. Por eso, entonces, es para señalar nuestra condición de pecadores. Y la ley lo que muestra es la gravedad del pecado y la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Porque sin Dios no hay salvación posible. Porque Dios tiene que actuar de una forma concreta para ofrecernos salvación. Y no es con la ley. Es enviando al sacrificio puro, al sacrificio verdadero, al sacrificio suficiente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Para que el pecado abundase, para que el pecado saliera a la luz, para que viéramos cómo realmente somos. Porque si empezamos a mirar cuáles son todos los mandamientos, ¿en cuál no hemos caído? Seguramente en alguno o más de uno hemos caído, ¿vale? Alguno puede decir, a ver, el primero no. Yo no tengo ningún otro Dios, ni nada de eso. Sin embargo, tienes un amor excesivo por el dinero. ¿Eso ya se convierte en qué? En un Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo con respecto a la ley? Porque si la ley no dijera, no codiciarás, yo no codiciaría. ¿Veis? Entonces, no codiciarás, entonces ahora codicio, ¿no? Es como nos pasa porque yo era así, ¿no? Cuando te ponen una norma, dices, pues yo la tengo que incumplir. A mí no me puede poner nadie una norma porque la tengo que incumplir. No puedo. Pues para eso está la ley. Y Romanos 3:20 nos dice que la ley revela el pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno será justificado. Lo podemos leer, que lo tenemos cerquita. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no te dijera no matarás, no tendrías el conocimiento del pecado, ¿vale? Pero claro, entonces alguno puede decir, bueno, pues hasta que no llegó la ley no había pecado. Sí, había pecado porque Dios también mandó obedecerle. Allí en el huerto les dijo, no comeréis de este fruto. Por decirlo de alguna manera, es un mandamiento. No comeréis, sin embargo, desobedecieron y entró
el pecado. La ley actúa como un espejo, ¿vale? Me imagino que habréis ido alguna vez a un centro comercial o incluso al parque de atracciones y habréis visto esos espejos que están deformados y que te deforman, ¿verdad? Esa no es nuestra imagen real, es una imagen deformada. Sin embargo, si tú quieres ver tu imagen real, mírate en un espejo plano y vas a ver tal y como tú eres, sin añadidos ninguno. No hay Photoshop en un espejo. Y entonces te vas a ver tal y como eres. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ley actúa como ese espejo que revela nuestra verdadera naturaleza. Lo que está haciendo es revelar quiénes somos realmente y cómo somos. Entonces nos refleja en ese espejo para que veamos quiénes somos. Sin la ley, el hombre no entendería, el ser humano no entendería cómo de lejos estamos de Dios. O sea, ¿cuál es el abismo que nos separa de Dios con referencia al pecado? No es que nos separe un trocito, sino no, es un abismo enorme lo que nos separa de Dios. Y ese abismo enorme solamente lo puede acercar uno, que es Cristo, que ya veremos más adelante. Por ejemplo, decíamos, ¿no? El mandamiento de no matarás no solamente es una prohibición, sino que también lo que revela es todo aquello que está mal en la naturaleza humana. He puesto el de no matarás como podría haber puesto cualquier otro ejemplo, ¿no? Revela todo lo que está mal en la naturaleza humana. Porque claro, cuando uno dice, bueno, a ver, hemos estado viendo en predicaciones lo que era la ley, ¿no? Y entonces hemos visto lo que era la letra de la ley y el espíritu de la ley, ¿vale? La letra de la ley es no matarás, pero el espíritu de la ley va mucho más allá de esa muerte física. Porque Jesús, que dice que cualquiera que llama necio a su hermano es... Porque las palabras pueden matar, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y ahí estás matando. Entonces, la ley, el mandamiento es para eso, es para revelarnos de lo que está mal en nuestra naturaleza. Y la ley lo que provoca, y la ley para lo que se introduce es para el conocimiento del pecado. Romanos 7:7 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque claro, alguno pensará, bueno, por lo tanto, la ley entonces en sí es pecado. Porque si nos muestra el pecado, es pecado. No. Aquí Pablo dice bien claro. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, como decía antes, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Para eso se introdujo la ley. Para que sepamos realmente, para que conociéramos realmente lo que es el pecado. Y la ley no solamente define el pecado, sino que también revela pecados específicos. ¿Vale? Lo que estaba diciendo antes, ¿no? La letra de la ley y el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley va mucho más allá de la letra. La letra revela un pecado. No matarás, ¿vale? Vamos a estar ahí con ese. Pero el espíritu de la ley revela pecados mucho más específicos con relación al no matarás. O al no robarás, porque mucha gente puede pensar, y mucha gente piensa, yo no robo. Porque eso de no robarás es ir a atracar un banco, un supermercado, una tienda, un coche, estilo otro. Ya, pero... ¿Y cuando te vas antes del trabajo? Sin justificación ninguna, porque quieres irte, ¿qué estás haciendo? O si llegas tarde porque pues ese día te haces un poco más el remolón y bueno, si llego tarde no pasa nada, estás robando tiempo, no solamente a la empresa, sino a tus compañeros, que tienen que estar supliendo el tiempo que tú no estás, tienen que estar supliendo tu trabajo. O aquellos que tienen un trabajo, pues, yo que sé, como trabajar en una ferretería. Buah, si me llevo un tornillo no pasa nada. ¿Lo sabe el dueño? No, pero no para, es un tornillo. Ya, pero al final, ¿qué estás haciendo? Estás robando, quieras o no. ¿Vale? O eso de sisar a la madre cuando éramos pequeños, ¿no? No pasa nada, sisar 25 pesetas, 50 pesetas, 20 duros. Al final es robar. Y con la mentira, pues mucho más, ¿no? Entonces la ley no solo define el pecado, sino que también revela pecados específicos. Es una linterna, que lo que hace es iluminar
aquellos rincones oscuros de nuestra vida. En Juan 3:16 leemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero es que hay mucho más que dice. Si lo repasamos, veréis cómo nos habla también de esa luz. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuándo actúan los ladrones? Normalmente, ¿vale? Por la noche, cuando no se les ve, en la oscuridad. Entonces la ley lo que hace es eso, es esa linterna que ilumina esas áreas oscuras de nuestra vida. Esas áreas que a veces ni siquiera, no es que no conociéramos, sino que no queríamos conocer. Sin embargo, están ahí. Y somos así. Y eso es lo que revela la ley. Y como decía antes, la ley no tiene poder para salvar. En Gálatas capítulo 2 y versículo 16 se nos dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La ley tiene la capacidad de condenar, ¿vale? Y eso lo sabemos muy claramente, no solamente por la ley de Dios, sino por la ley que nos rige, que rige nuestra vida a diario, ¿no? Y lo que vemos de continuo. La ley condena al infractor. Ahora resulta que, no sé si alguno ha estado ayer, creo que empezaron ayer o por ahí, o no sé si ayer o antes. Pero antes estaban los paneles de reduzca la velocidad, los límites de velocidad, esto y lo otro. Bien, pues hoy me he encontrado con un panel luminoso que ponía... era del carril, o sea, conserve su carril, si no, será multado. Algo así decía. O el infractor será multado. O sea, te está diciendo, si tú vas por tu carril, invades un carril, vas a ser multado. Haces una transgresión, vas a ser multado. ¿Vale? Han empezado a poner esos paneles luminosos. Entonces, la ley lo que hace es condenar al hombre. Decirle, esto lo estás haciendo mal y tienes una condena, tienes una reacción a esa desobediencia de la ley. Entonces, la ley tiene capacidad de condenar, pero no tiene poder de redimir. Si incumples la ley no te redime. La ley dice, tienes este castigo y tienes que cumplir este tiempo. Y cuando cumplas el tiempo ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, si la ley no tiene si la ley tiene esa capacidad de condenar, pero no tiene el poder de redimir, ¿quién lo tiene? Solo la fe en Jesucristo. Y al final la ley se introduce para apuntar hacia Jesús, hacia la necesidad que tenemos de confiar en Jesús. Pero claro, Pablo también nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, el aumento del pecado bajo la ley. Bajo la ley el pecado aumenta más, porque sabemos lo que no tenemos que hacer. Sin embargo, lo hacemos. Y en Romanos Pablo nos dice que nadie tiene excusa, porque todos sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Romanos 7:8 nos dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando la ley prohíbe algo, decía antes, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace es inclinarse hacia esa prohibición, ¿no? Todo lo prohibido es lo que nos atrae, porque somos así. Y entonces nos inclinamos aún más. La prohibición lo que genera es una reacción contraria en nosotros. ¿Me prohíbes esto? Quiero hacerlo. ¿Vale? Lo que hablan de la psicología inversa con los niños. Quiero chuches. No te voy a dar chuches. Tienes ahí un frasco, no se te ocurra coger. Y va el niño, ¿qué hace? Va a coger. Ahora, si le dices, coge todas las que quieras. Hay muchos que ni se preocupan por ir a cogerla.
¿Por qué? Porque lo prohibido atrae muchas veces, ¿no? A poder traspasar ese límite de la obediencia a la desobediencia, pues muchas veces genera, entender lo que quiere decir, un subidón de adrenalina, de decir, ¡ay, estoy ahí haciendo cosas que están prohibidas! Y al final pues caemos en el pecado. Entonces, lo que ocurre es que el hombre queda entonces sin excusa. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No solamente que digas Dios existe por todo lo creado, no, sino que es que la creación además también nos está diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que no está, y qué es lo que está mal. Porque la creación es creado por Dios y es bueno. Sin embargo, cuando nosotros tratamos todo eso de forma indigna, pues estamos desobedeciendo también a Dios. La ley lo que hace evidente es la culpabilidad del hombre ante Dios. Somos culpables ante Dios y nadie puede decir que no conoce lo que está mal, porque la ley lo ha dejado bien claro. No hay excusa ninguna. De hecho, ya he dicho en alguna ocasión y ya se ha repetido más de una vez, las leyes que tenemos ahora mismo, que nos gobiernan, muchas de ellas están basadas en Génesis, en Éxodo 20, en las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Sin embargo, una y otra vez las desobedecemos. Ahora, hay un contraste, ¿no? Tenemos por un lado que la ley lo que hace es abundar el pecado, pero también lo que tenemos es que a su vez el pecado lo que hace es que la gracia de Dios sobreabunde. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que entonces puedo hacer lo que quiera porque Dios me va a dar gracia día tras día, día tras día. No, lo que está diciendo es que, mira, es verdad que la ley lo que hace es revelar el pecado, que el pecado sea mayor, pero hay alguien que es mayor todavía que el pecado y que su gracia sobreabunda sobre el pecado. No para que yo viva conforme al pecado, sino precisamente todo lo contrario, para que busque vivir de forma santa, en la forma que Dios quiere. Hemos leído que, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque la ley hizo que el pecado abundara, la gracia de Dios es infinitamente mayor que cualquier pecado. Y eso no significa que debamos pecar. Es lo que también Pablo dice al inicio del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Es verdad que la gracia de Dios sobreabunda sobre el pecado, pero nosotros no tenemos que agarrarnos con un clavo ardiendo para decir, puedo vivir como me da la gana. Como mucha gente dice, bueno, yo vivo como me dé la gana, hago todo lo que quiera y en el último momento me arrepiento y Dios me salva. ¿Cuándo es el último momento? No lo sabes, entonces no puedes vivir de esa forma. Necesitas vivir conforme a Dios y Dios muestra su gracia incluso en los peores pecados, en los pecados que peor nos podamos imaginar. Y el propósito de la gracia no es excusar el pecado. No es excusar el pecado. El propósito de la gracia tampoco es una licencia para pecar. Al contrario, nos capacita para vivir una vida santa, una vida de santificación, una vida que tiene que ir paso a paso. Nos libera del poder del pecado y nos hace vivir bajo la justicia de Cristo. Y lo que nos hace es que entonces estamos bajo el reinado de la gracia por la justicia en Cristo. Antes estábamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. ¿Vale? La dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. ¿La ley es vigente? Claro que es vigente. Pero la ley está para mostrarnos que somos pecadores, por eso se introdujo. Pero la gracia de Dios sobreabunda sobre todos esos pecados. Y hay ese contraste, ¿no?, entre el pecado y la gracia. Y dice el versículo 21 del capítulo 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Cuando el pecado reinaba y cuando el pecado reina, lleva a la muerte. Eso es lo que nos dice Santiago, ¿no? Que una vez que la tentación empieza a anidar en nosotros, pues por nuestra concupiscencia damos lugar al pecado, y el pecado que da lugar ¿a qué? A la muerte, ¿no? Entonces el pecado lleva a la muerte. Sin embargo, a través de la justicia de Cristo, lo que reina ahora, ¿qué es? Es la gracia de Dios sobre nosotros. Y su resultado es la vida eterna para aquellos que han creído, que creen y que creerán en Cristo. Y Cristo es ese nuevo Adán del que antes también en otros versículos se habla. De ese nuevo Adán que trae vida. Mientras que el Adán anterior trajo la muerte, este nuevo Adán trae la vida, y vida eterna. Lo hemos visto la semana pasada en Romanos, en los versículos del 12 al 19. Ahora, esa justicia que nosotros no podríamos hacer, que nosotros no podríamos ser justos, es imputada en Cristo. Esa justicia que debería haber sido imputada en nosotros, que nosotros teníamos que haber recibido el castigo justo, lo que se hace es imputarla a Cristo. Y Cristo es quien recibe esa justicia. Al que no conoció pecado, dice Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo es la que nos es imputada por medio de la fe. Esa justicia que solo Cristo puede dar, a nosotros nos la da Él, por medio de su sacrificio. No somos nosotros, sino que es esa justicia perfecta de Cristo la que nos da acceso a la vida eterna. Por lo tanto, el conocimiento nos lleva a conocer también de la gracia y a poder buscar a Dios para vivir conforme Él quiere que vivamos. Gálatas 3:24 nos dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Decía antes que la ley apunta a Cristo. La ley nos guía a Cristo, y nos guía a Cristo al mostrarnos lo pecadores que somos, al mostrarnos que necesitamos de ese sacrificio perfecto en la cruz de Cristo, que necesitamos de Dios, y nos empuja a buscar esa gracia, la gracia, el refugio en la gracia que Cristo ofrecía, vivir bajo la gracia, no bajo la ley. Todavía hay algunos que viven bajo la ley, que están diciendo, no, es que tengo que cumplir la ley de Dios para poder ser salvo. Eso no nos dice la Biblia. Yo no lo veo en ningún lado que nos diga eso. ¿O lo habéis visto alguna vez eso? No. Además es que se nos dice que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y esto nos tiene que llevar también a poder hablar a otros de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Al entender que esa gracia sobreabunda en nosotros, al entender que esa gracia sobreabunda donde abundaba el pecado, estamos llamados a compartir ese mensaje. La ley, como decía, nos señala a Cristo. Por lo tanto, y termino, la ley vino para exponer nuestra incapacidad de cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos, y para revelar cuán profundamente necesitamos de su gracia. Cuánto necesitamos de su gracia. Y no solamente una vez y para siempre, sino todos los días necesitamos de su gracia. Que Él siga cubriéndonos de su gracia. Aunque la ley aumentó el conocimiento del pecado, la gracia de Dios en Cristo es mucho más poderosa y abundante, trayendo, como habíamos dicho antes, también vida eterna a aquellos que creen en el Señor Jesús. Y como el pecado trajo la muerte, ahora lo que reina es la gracia, dando vida y justicia a los que están en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley, y para eso se introdujo la ley. Amén.